Hoy es el día de salvación. Estás escuchando el podcast Gracia de Verdad, del servicio dominical en la Iglesia Cristiana Bautista La Gracia. Te invitamos a disponer tu corazón para este tiempo y prestar especial atención a lo que el Señor quiere hablar hoy a tu vida. Vamos a estar estudiando esta mañana acerca del atributo del amor de Dios. Estamos estudiando los atributos de Dios, ¿no? Las perfecciones del ser de Dios, sus excelencias. El apóstol Juan es también conocido como el apóstol del amor. Y tal vez aquí en este pasaje de capítulo 4, versículo 7, notamos por qué. Porque Juan es conocido el apóstol del amor. Ahora, Juan tuvo una cercanía muy importante a Jesucristo, pero mire, la enseñanza de Juan es profunda en este aspecto. Vamos a leer lo que el apóstol del amor nos enseña acerca del amor de Dios, acerca de este atributo de Dios, que no se encierra solamente en la manera en la que nosotros solemos malentender el atributo. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Bueno, como no estamos estudiando la primera epístola de Juan, a propósito que nosotros lo hicimos hace un tiempo, no me acuerdo cuánto tiempo, pero lo hicimos los miércoles, estudiamos todas las epístolas de Juan. Recuerdo ese tiempo, fue de mucha bendición para mi vida. En el estudio, en extraer las verdades de esta escritura, de primera de Juan y segunda de Juan y tercera de Juan. Pero para nosotros es importante contextualizar lo que estamos leyendo. Yo podría haberles dicho, enfoquémonos en dos versículos, el 8 y el 16, donde puntualmente el apóstol Juan, hablándonos del amor de Dios y de la práctica del amor, la consecuencia del amor de Dios, del atributo de Dios mismo, es esto, ¿no es cierto? Amémonos, comienza diciendo, amémonos unos a otros. Y al final termina: el que ama a Dios, ame también a su hermano, como un imperativo, como una orden divina. Dios te manda amar al otro. Es un mandamiento. Te puede caer gordo, pero tienes que amarlo. O a pesar de que te caiga gordo, tienes que amarlo. Sin embargo, hay dos veces en este texto leímos que Dios es amor. Y aquí es donde nosotros desprendemos pues esta doctrina también, partiendo de estos textos, obviamente, y no solo a la luz de esos textos, sino que toda la enseñanza de las Escrituras nos habla a nosotros acerca de esto, de que realmente en cuanto al amor, no solamente Dios tiene amor, Dios siente amor, o Dios expresa y demuestra amor, sino que la Biblia nos dice que realmente hay un concepto que debemos entender respecto a esto.
Bueno, no es la única vez que la Escritura nos dice que Dios es. En Juan 4:24, la Biblia nos dice que Dios es espíritu. Y ahora, en este pasaje de Juan 4:24, el apóstol Juan, también autor del Evangelio de Juan, nos está diciendo que Dios es espíritu. Primero fue escrito en lo que sabemos o lo que podemos analizar, el Evangelio de Juan parece haber sido escrito primero que las epístolas, por el contexto, por el mensaje, por el propósito de lo que hay aquí. Así que Juan está diciendo algo importante: Dios es espíritu. El texto griego no tiene un artículo indeterminado, es decir, en el idioma griego no hay artículos indeterminados, no, unos, unas son artículos indeterminados. En el griego no existen los artículos indeterminados. El texto griego dice Dios es espíritu, no dice Dios es un espíritu, como si hablase de otros. En la clase, como Dios es espíritu, Él es único, no hay otro como Él. Dios es espíritu en el sentido más elevado, más nadie como Dios, por ser el espíritu. Entonces la Biblia nos dice que Dios no tiene sustancia, que Dios es incorpóreo, que no posee un cuerpo, que no es tangible. Eso da lugar también a que Dios exprese otros atributos en Él, por ejemplo la omnipresencia. La omnipresencia de Dios no sería para nosotros aceptable si Dios fuera corpóreo. Si Dios tiene un cuerpo, ¿cómo puede estar aquí y allá? Pero como Dios no es corpóreo, puede tomar una forma física, pero no necesariamente se limita en ella. La Escritura entonces nos deja ver que en cuanto al ser de Dios, Él es espíritu. Y quiero que tengan presente que en cuanto a esto, porque estamos estudiando acerca de que Dios es amor, estamos estudiando que Juan ha revelado primero que Dios es espíritu. En 1 Juan, capítulo 1, aquí mismo en el texto que leímos, versículo 5 también hay otra expresión acerca del ser de Dios, donde dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Y luego el versículo 5 de 1 Juan 1 dice: Dios es luz. Lo opuesto a las tinieblas, eso es Dios. No puede estar representado con el pecado, con el mal, porque Dios es lo opuesto a todo eso. La luz representa santidad, bondad, vida. Así que Dios es luz significa que Dios es la suma de todas las cosas que pueden estar representadas detrás de eso de que Dios es luz, como santidad, bondad, vida, etc. Lo tercero que nos dice el apóstol Juan entonces, para tener presente en cuanto a estas definiciones que él nos está dando acerca de la naturaleza divina, nos dice primero en el Evangelio que Dios es espíritu, nos dice segundo que Dios es luz aquí en la epístola, pero lo tercero que Juan reitera en 2 ocasiones en el capítulo 4 para nosotros es que Dios es amor. Es decir, Dios no solamente ama, no es Dios ama, como todo el mundo lo quiere saber. Por eso yo pienso que debido a esta ignorancia es que muchas personas a veces entran en choque con respecto a Dios mismo, pero como Dios ama y permite, ¿no? Que es un ataque que hay constantemente contra la existencia de Dios. Si Dios existiera, Dios, ¿por qué permite esto? No entienden la naturaleza del ser divino. Si Dios es amor, ¿por qué esto y esto? Porque no lo entendemos, no entendemos qué significa eso. Él es amor, Él mismo es amor. Lo que el apóstol Juan está diciendo es eso. El amor no constituye simplemente una manifestación en Dios. Juan dice que la naturaleza de Dios es amor. Aunque muchos hoy en día hablan de Dios y de cómo Dios actúa y del amor de Dios, realmente muchas personas no entienden de lo que están hablando, porque están ajenos realmente a esta definición que Juan nos está dando. Dios es amor. Comúnmente se considera el amor de Dios como una especie de debilidad del carácter, ¿no? Algo así como que Dios, como es amor, es indulgente, es permisivo. A veces tenemos estas ideas equivocadas. A veces en esa clase de amor a donde se le reduce al Señor, se le ve a Dios solamente desde un aspecto sentimental y a veces inclusive enfermizo. No sé si ustedes han tenido ocasión, a veces yo escucho, no es la música que escuchaba antes de ser un creyente, pero he escuchado música de cantina. Y le he prestado atención a esa letra. Por alguna u otra cosa está en un ambiente donde me he quedado escuchando esa música y prestando atención a lo que dice.
Y siempre esa música refleja esa clase de amor enfermizo, un amor enfermo, porque a veces tiene dualidad. A veces ama aquí, pero ama allá, está enfermo. No puede ser, porque el amor definido por parte de Dios y en Dios mismo no es de esta clase. No es un amor tampoco sentimental, como la mayoría de la música resalta. Cuando no es un amor depravado, es un amor solo sentimental. Es decir que la mayoría de las veces que nosotros tratamos de entender qué significa que Dios es amor, nosotros simplemente calcamos nuestras expresiones humanas y ahora se las atribuimos a Dios. Y ya. Y pensamos entonces en ese sentido que podemos ser indulgentes con el pecado, con nuestro pecado y con el pecado de otros. Y entonces, no, yo no te voy a dar el castigo porque te amo. Usted sabe que la Biblia dice que el padre que realmente ama a los hijos los disciplina, los reprende, los castiga, los instruye, porque la disciplina es más instructiva que otra cosa. Pero que el que los aborrece no lo instruye. Entonces dése cuenta cómo el mismo proverbio nos está diciendo lo equivocado que estamos acerca de lo que es el amor. En este sentido, la verdad acerca de que Dios es amor se encuentra en las Escrituras. Se encuentra en lo que las Escrituras nos revelan acerca de Dios, no en lo que cada uno quiera definir y sentir en este aspecto. Como vemos tantos errores, estamos viendo hoy en día mucha necesidad por la ignorancia general que prevalece en ese sentido. También en los creyentes dentro del pueblo de Dios, la falta de espiritualidad está generando falsos conceptos acerca de diferentes atributos en Dios. Estamos pervirtiendo la doctrina bíblica en ese sentido. La expresión del amor que muchas veces estamos expresándole, mostrándole o profesando hacia Dios, no parece ser un amor genuino, en el sentido de que no está relacionado con lo que Dios es. Si no volvemos al punto, con nuestro sentimentalismo, con ese amor enfermizo, con ese amor indulgente que nosotros solemos presentar hacia las cosas. Inclusive, vamos a pensar en un amor tan enfermizo como el que hoy en día estamos encontrando en nuestra sociedad. Se le da a veces más valor a la vida del animal que a la vida de la persona. Y es muy fácil notar eso. Pablo habla a los romanos y les dice que cuando los hombres desestiman a Dios, le dan un sentido mayor a las criaturas que al Creador, que Él es bendito por los siglos. Así que imagínense lo que lleva es esa falta de conocimiento de las Escrituras acerca de lo que Dios es, degenera al ser humano. Una de las razones principales por las que nos vemos tan pocas veces ocupados estudiando acerca del amor de Dios, acerca de ese atributo divino, es porque asumimos que lo conocemos. Si nos dicen que Dios es amor, es el Dios que nosotros queremos creer, porque realmente el amor que yo espero que Dios tenga es el amor que yo defino, es el amor con el que yo me defino, con el que yo me manejo, me comporto. Y por eso hoy en día el amor que algunos creyentes están expresando hacia Dios no parece ser un amor genuino, porque tampoco es fiel y leal. Sin embargo, la Escritura dice que cuanto mejor conozcamos al Dios de las Escrituras, y en particular el amor del Dios de las Escrituras, mejor conoceremos el carácter y la plenitud de Dios. Y en ese orden, nosotros seremos impulsados finalmente a amarle, porque es a lo que debemos llegar, ¿no? Dios no quiere sentimentalismos en nuestra relación, aunque Él aprecia nuestras emociones expresadas. Por eso nosotros no nos inhibimos de expresarle a Dios. No podemos hacer eso. No nos podemos volver hierátricos. ¿Sabe que es una persona hierátrica? Una persona que no expresa emociones. Ayer hablábamos de una película, creo que va a ofender a muchos, porque a muchas personas les ha fascinado Star Wars. Entonces hablamos por algo de esa película. No, pero esa película a mí no me gusta. Le decía, no, todo el tiempo sé que la fuerza. Pero criticamos algunas cosas. Una cosa que criticamos, ese personaje que todo el tiempo está, toda la película haciendo eso, no puede ser.
Y uno pagando para eso, y es que un director no tenía un diálogo para un personaje, ¿o qué es lo que pasó? Fuera de eso, un bichito, un robotcito que... Y ellos lo entienden, pero nadie más lo entiende, ¿no? Y luego otro, pobre robot, no lo hicieron en Japón, porque los japoneses ya superaron esa etapa de la robótica, ¿no? Pero ese robot suena así, pobre robot con calambres todo el tiempo. Y criticábamos Star Wars. Perdónenme a los que les gusta Star Wars, yo respeto los gustos y todo eso, no tengo nada que ver. El punto mío es cuando usted conoce a Dios, cuando usted entiende este atributo divino, usted es inmediatamente volcado, impulsado a amarle, porque es increíble lo que es el amor de Dios. Así que vamos a estar mirando algunas definiciones o algunos aspectos dentro del amor de Dios que son importantes para nuestro entendimiento de eso. Lo primero es que el amor de Dios es intrínseco. ¿Qué queremos decir con intrínseco? Bueno, que no hay nada en los objetos de su amor que pueda producirlo. Dios no nos ama porque somos buenos, porque no lo somos. No hay nada en la criatura capaz de atraer a Dios e impulsarlo a amar. ¿Qué diferencia eso de nosotros, no? Yo me recuerdo, particularmente recuerdo el nacimiento de José, porque en esa época yo era un creyente y estaba mucho más sensible a todo lo que era tener un hijo. Pero yo me acuerdo de haber estado fuera de la sala, a mi esposa le dio una cita para la cesárea, y finalmente llegamos allá a la clínica, y bueno, estuvimos orando, ya éramos creyentes, como les cuento, estuvimos orando antes, llegué allá, bueno, mi cielo, que Dios te bendiga, que te vaya bien. Uy, ¿cómo será? ¿Será que va a salir de ojos azules mono? No, porque ¿de quién es ese niño? Obviamente que no, pero yo tenía muchas ganas de ver a Josué. Ya le teníamos el nombre, yo estaba ahí en la sala, me puse a leer los salmos ese día, esperando 1 hora, 2 horas, y nada, ¿qué pasó, hombre? Se complicó, ¿qué le pasó algo? Bueno, finalmente me llaman como a las 2 horas y media y me dicen que si quiero ver al niño. Pero ¿qué pregunta es esa? ¿Cómo así que si quiero ver al niño? Claro que quiero ver a mi hijo, por favor. Entonces, espérense un momentico, vean y me lo traen, y yo lo agarro y lo veo con sus pelitos nuevecitos, su cara nuevecita, arrugadita, su boca. No, pero particularmente veía muchas cosas, ¿no? Ya veía, ay, mire las manos de la mamá. Y las manos de José son muy parecidas, aunque son más grandes, pero son muy parecidas a las de mamá, no a las mías. Mis manos me parecen las de mi mamá. Y empecé a mirar ciertos aspectos. Mira que nuestros hijos, para no seguir cogiendo al Josué aquí, que no coja siempre, lo fastidio. Todos nuestros hijos pues crecen con unas cosas, pero siempre nuestro amor hacia ellos es una reciprocidad de que vemos algo de nosotros en ellos. Y por eso somos tan impulsados a amarlos con ese sentir. Entonces nosotros amamos siempre con, ay, tan lindo, ay, sí, que era que esto, ay, que le gustó la música, ay, que le gustó la mecánica, ay, que le gustó, y ay, salió como yo, ¿no? Y siempre estamos impulsados de ese sentido. En este sentido, en este orden de ideas, el amor de Dios no es así. El amor de Dios es intrínseco, significa que nunca nada lo ha movido a amar, porque Él mismo en su propia naturaleza es amor. El amor que una criatura siente por otra es producido por algo que hay en la criatura. Igual cuando nosotros tenemos una muestra de amor, de misericordia, de compasión, algo en esa persona nos llevó. Oiga, pobre, siempre pienso así, ¿no? Cuando veo muchachos tan metidos en la droga, digo, uy, cómo se está destruyendo ese hombre. ¿Qué hacemos, no? Doy gracias por el ministerio del pastor Riquito Barro, porque le hace algo específico, ¿no es cierto? No es fácil. Yo tengo temor y ya hemos hecho el ejercicio en la casa de ayudar a una persona y meterla a la casa. Si usted no ha hecho ese ejercicio, eso es hospitalario, ¿no? Pero no es tan fácil. Y hay riesgos, y miedos, y retos, sacrificios. Yo ya lo he hecho, ya he experimentado lo que es tener una persona totalmente desconocida en su casa. Desconocida y con antecedentes no agradables. Rateros, marihuaneros, y no es fácil. Pero uno se impulsa ya porque uno ve a la gente en la situación y dice, ¿qué tal si este fuera un hijo? ¿Qué tal si este fuera mi hermano?
¿qué tal? No, yo voy a hacer algo. O cuando uno tiene una persona en una necesidad o en una situación semejante, uno se compadece más. Sin embargo, esto no pasa en Dios. El amor de Dios entonces es espontáneo e inmotivado. Es gratuito, totalmente. Al final de cuentas, a veces uno aprovecha el amor que uno se tiene, ¿no es cierto? Más a su favor me alcanzas eso. Claro, mi amor. Nosotros en la casa practicamos el decirnos te amo constantemente. Te amo, hija. Te amo, hijo. Te amo, esposa. Así varias veces. Cuando vas a salir, cuando algo, te amo, hijo. Te amo, hija. Te amo, esposa. No le hemos dicho eso a Pelusa. La queremos, pero no la amamos. Se distingue. La única razón de que Dios ame a alguien, entonces, como el amor de Dios es intrínseco, la única razón para que Dios ame a alguien es su propia voluntad, su soberana voluntad. Porque como no está impelido por nosotros amarnos, porque si Dios nos va a tratar de acuerdo a lo que nosotros somos y hacemos, Dios nos va a odiar. Y en efecto, como dice que está Dios respecto al impío todos los días, airado. Dios está airado contra el impío todos los días. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. ¿Cuáles son las 7 cosas que abomina el Señor, que detesta en su ser? Bueno, las manos derramadoras de sangre inocente, el hermano o el que causa discordia entre hermanos, y 2 veces habla del falso testimonio y el que dice mentiras con su boca. Así que para que sepa cómo son las mentiritas, no hay mentiritas. Las mentiras son abominables delante de Dios. No podemos llegar a consentir, a tener una genuina relación, comunión, intimidad con Dios si estamos andando en mentiras. Y por eso sabemos así, desanimados. Y claro, ¿qué ganas tienes tú de alguien? Ponte a pensar. ¿Qué ganas tienes tú de estar con alguien que todo el tiempo que está mintiendo, que todo el tiempo te está ofendiendo? Pues Dios, como un ser personal, como una persona, la gran persona que Él es, pues Él mismo manifiesta esto. Miren un pasaje que nos muestra el amor de Dios intrínseco. Deuteronomio, en el libro del Deuteronomio, el 5.º libro de la Biblia. Deuteronomio, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Tomemos un momentico para meditar en este aspecto del amor de Dios. Las escrituras del libro del Deuteronomio, capítulo 7, versículo 6. Vamos a leer hasta el versículo 9. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y ahora vamos aquí al versículo 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eres el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Desde aquí tenemos una escritura que nos sustenta esto que estamos definiendo acerca del amor intrínseco de Dios. ¿Qué había en Israel? Insignificancia, ¿no? Ahí dice, vosotros erais el más insignificante. Eso es lo que había en Israel. Servidumbre, en el versículo 8 al final, en Egipto, eso es lo que eran ellos, esclavos, sirviendo allá a Faraón. ¿Qué hizo Dios? Os amé, os quise, ¿no? Dice allí, os he querido. Dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os he querido Jehová, pues vosotros erais. ¿Qué quiere hacer Dios con este versículo en el pueblo de Israel?
¿Qué está queriendo hacer Dios? ¿Qué creen? ¿Qué piensa que Dios quiere ayudarle a este pueblo en su corazón? Esta es la segunda generación de los que salieron de Egipto. La primera generación ya se quedó aterrizada todos en el desierto porque fueron rebeldes, incrédulos. Nos vas a hacer morir a nosotros y a nuestros hijos. ¿Quién va a alimentar a nuestros hijos? Dios, ustedes se van a quedar aquí, todos van a quedar aquí. Yo voy a entrar a sus hijos sin ustedes. Porque ellos no lo necesitan a ustedes, pero sí me necesitan a mí. Y entonces entra. Y esta es una generación que ha oído, que ha visto, pero ahora viene y se dirige directamente Moisés a ellos. Y lo primero que Dios viene a hacer a este pueblo en estos primeros capítulos del Deuteronomio es como ponerlos en su lugar. Vamos a poner a la nación entera y a esta nueva generación en su lugar. Ustedes no son más que nadie. Y eso parecería humillante y quererlos, pero Dios les dice: yo os he amado porque así quise hacerlo. Luego entonces el amor de Dios es intrínseco. Debemos recordarlo, hermanos. Dios, cuando dice que ama, lo hace desde la eternidad porque Él es eterno. No es algo propio en nosotros. Tú no le puedes, si tú le das algo a Dios, no pienses que Dios te ama ahora más porque le diste algo a Dios, porque tuya es la plata, el oro y todo. Yo finalmente solo le estoy devolviendo. La verdad es que siempre le devolvemos, pero no le estamos dando nada. Nunca le podemos añadir ni restar a Dios. Pero luego que Dios es eterno, entonces Dios ha amado con amor eterno. Se ha visto esa escritura, ¿no? En Jeremías. Dios ama según su propósito, según su voluntad, según el puro afecto suyo. Leímos aquí en 1 Juan 4 que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, pero ni siquiera la misma equivalencia de amor, ¿no? Nosotros le amamos a Él así, bueno, digamos que ya así, bueno, tal vez algunos, no, yo le amo a Dios así. No importa cómo tú quieras medir tu clase de amor hacia Dios, porque Dios te ha amado así, así. Dios no nos ama porque nosotros le amamos, sino que la Escritura nos enseña que Él lo hizo antes de que en nosotros expresase la más mínima condición de amor hacia Dios. Si Dios nos hubiera amado en respuesta a nuestro amor, no hubiera sido un amor espontáneo, voluntario y soberano, sino condicionado. Entonces todos los creyentes tendríamos derechos, no deberes. Porque yo hice para Dios, porque yo di. Ustedes saben que a veces hemos perdido de vista lo que es la iglesia, porque sentimos, en el fondo de nuestro corazón sentimos que la iglesia nos debe, que deben hacer algo de nosotros. Entonces, de alguna u otra manera, a veces nuestros corazones se desalientan porque sentimos que no nos están pagando lo que nos deben. No me están correspondiendo. Y de alguna manera, entonces yo siento que yo estoy perdiendo aquí algo, como cuando perdemos en un negocio. Pero no es cierto. ¿De dónde sacas eso? Que eso no es cierto. ¿Qué te puede deber Dios? ¿Qué puedo yo deberle a ustedes, hermanos? Si yo le debo a alguien, se lo debo a Él, se lo debo todo. Todos los días damos gracias a Dios por el lugar donde vivimos, por la comida que comemos, por el vestido que vestimos. Todos los días. ¿Por qué lo hacemos? Porque Dios nos ha dado eso sin que nosotros lo merezcamos. Yo no tendría cómo dar si Dios no me diera. El amor de Dios debe ser reconocido plenamente en este aspecto del amor intrínseco. Cuando tú lees en las Escrituras que Dios te ama, esto te debe llevar a la adoración, a la reverencia, no solamente hacia ese Dios, sino a todo lo que rodea esa clase de amor. No sé si para ustedes, pero la manera más clara como Dios me ha mostrado a mí su amor desde que yo empecé mi vida como cristiano fue haber tenido un pastor
haber tenido una iglesia. Y fueron de varias maneras. Un día, eso hace rato que no les menciono esto, y de pronto algunos no lo han oído y se lo va a mencionar. Miren, un día en la congregación, antes de celebrar la Santa Cena como esta mañana, el pastor le dijo a la congregación: hermanos, por favor, tenemos que amarnos, tenemos que perdonarnos. Si alguno no vayan a abstenerse a tomar la Santa Cena, si alguno tiene esta mañana algo contra alguien, por favor, reconcíliese, pida perdón. Y de pronto se para una señora de su silla: yo, pastor. Todo el mundo se quedó. Quiero pedirle a mi hermanita fulanita, Raquelita se llama ella, porque yo la otra vez le dije, y Raquelita, perdóneme. Yo lágrimas así. Yo no podía creer que eso estuviera pasando. ¿Usted cuándo ve eso? ¿Cuándo usted ve allá diciéndole Falabella, perdóneme porque los he estafado, les he ofrecido ofertas de mentiras, les he vendido ropa chiros ahí baratos y se los he vendido bien caros? ¿Cuándo usted va a creer que en la gasolinería le dice, perdóneme porque no estoy dando la medida justa de gasolina? ¿Cuándo? Está pasando en la iglesia. Esa señora que se paró fue mi mamá. Mi mamá estaba dando un ejemplo. No importa si tienes que avergonzarte, si tienes que hablar con alguien y pedirle perdón. Vamos aquí a desagradar a Dios. Y el amor de Dios impulsa estas cosas. ¿Qué había en ti que pudiera traer el amor de Dios? Tienes que recordarte. ¿Qué había en ti que pudiera traer el amor de Dios? Si el amor de Dios es intrínseco, ¿qué había en ti que pudiera motivar el amor de Dios? La respuesta es absolutamente nada. Nuestros papás, si nos aman, mamás nos aman muchísimo todo el tiempo. Todo en nosotros repele ese amor. Nosotros solemos despreciar constantemente. Increíblemente, la vida de los pecadores que terminan condenados son personas huyendo del amor de Dios. Dios tratando de amarles, la iglesia tratando de amarles, los creyentes, Dios impulsados, evangelizando, haciendo cosas, la obra misionera, que me parece algo impresionante de todo. También lo que ayer nos mostraron una estadística de Maús, cómo aunque Maús está traducido en más de 100 y pico de los idiomas que salen al mundo, hoy en día se han reducido los idiomas del mundo debido a que en muchos países ahora ya tienen un lenguaje más común, como el inglés. Entonces muchas personas ya en África, en la India, hablan englés. Entonces ya no hay necesidad de traducirles la Biblia en su dialecto específico, sino que se les puede dar una Biblia en inglés y ellos ya tienen la palabra de Dios. Entonces eso ha reducido el trabajo hacia esa obra de la traducción de la Biblia. Pero ahora falta que alguien como Felipe vaya hasta allá y les explique, porque ellos pueden tener la Biblia en su idioma, pero ¿de quién habla el profeta?, van a decir. Entonces usted va y le explica de quién habla el profeta: Jesucristo. Hay que reconocer también esta mañana que todo en nosotros, pecado, depravación, corrupción, mentiras, engaño, todo esto ha sido superado porque Dios es amor. Increíble. Hemos llegado a la fe, al servicio, al arrepentimiento, porque Dios es amor y su amor es intrínseco. Si Dios hubiera dependido para amarme, yo pienso que el amor más parecido a ese, humanamente hablando, es el de una mamá. Honestamente, yo ni siquiera, yo soy a veces duro de corazón y a veces resolutivo hacia mis hijos, pero yo veo el amor de mi esposa, el amor de mi mamá y el amor de ustedes, las madres que están aquí. Uy, ese amor de ustedes tan incondicional, tan esforzado, a veces soportando tantas cosas, y aman tan profundamente a esos hijos que salieron de sus entrañas, increíblemente. Pero recuerden que eso es una comparación necia, porque todavía depende de que son sus hijos. Usted no ama a los hijos ajenos, ama a sus hijos. Pero Dios, amarnos, Dios, depravados, llenos de pecado, llenos de orgullo, cuanto más Dios nos da, y nosotros nos convertimos en más orgullosos. Y nos da más, y ahora tengo más, y soy más orgulloso. Entonces así, el otro aspecto acerca del amor de Dios que necesitamos entender es que el amor de Dios es eterno. Y esto desprende de ese atributo que nos muestra la Escritura de la eternidad de Dios. Dios mismo es eterno, luego su amor no tiene principio tampoco, no tiene fin, porque Él es eterno. De esa manera es que el amor de Dios trasciende el alcance posible
trasciende el amor de Dios, llega más allá. Nosotros siempre estamos así, amando, pero por lo menos yo en mi naturaleza soy muy desconfiado. Siempre he sido así, mi naturaleza, no sé por qué, pero a veces algunos siempre yo tiendo a ser muy desconfiado y muy prevenido con las cosas. He tenido que aguantar unos cuantos golpes en la vida, eso sí. Y personas me han decepcionado duramente. Pero miren, el amor de Dios trasciende nuestra capacidad de entender este amor, nuestra mente, trasciende nuestros sentimientos, trasciende nuestra comprensión, trasciende nuestras propias capacidades. Ustedes pueden creer que en el amor de Dios nosotros no somos mejores que delante de Dios cuando lo alabamos aquí con toda esta tecnología, instrumentos y todo esto que utilizamos aquí para alabanza a Dios y estas lindas voces que hay aquí, que a esas personas allá en África que se sientan en el suelo en medio de la tierra y que con sus tambores y su bulla están alabando a Dios en su manera y con sus danzas y todo lo que ellos son, y que Dios no está diciendo, ay, a estos me gusta más esta alabanza conservadora que esta alabanza liberal. No está pasando eso. Trasciende, el amor de Dios trasciende estas pequeñeces que para nosotros a veces se convierten en obstáculos gigantes que no se pueden mover. En nosotros sucede eso. En Dios coge lo vil y lo menospreciado con un fin: callar la sabiduría de los hombres, hacer que el hombre no tenga nada de qué jactarse, y que cuando estemos todos en su presencia, ninguna jactancia, ninguno de los siervos de Dios de toda la historia, ni estos grandes hombres que han partido de la historia de la humanidad y le han dado nuevos inicios, como Calvino, como Lutero, como tantos de la Reforma y otros hombres de la historia que han hecho cosas increíbles realmente, nos han dado himnos, nos han dado otra vez acceso a las escrituras, todos estos, Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, todos estos hombres, King James, todas esas versiones de la Biblia que tenemos, la versión del Rey James, todo esto, mire, Dios nos está amando más a Casiodoro de Reina gracias a que a través de él nos dio la Biblia en español, porque su amor, como es intrínseco, no depende de lo que ellos hagan, pero es eterno, supera aún lo que ellos eran, va por encima de ellos, y así de nosotros. Entonces, cuando Dios elige sobre esa base de lo que Él es, de su amor, pues Dios siempre tiene que aclararle al hombre que las expectativas del hombre son desestimadas, porque los propósitos de Dios son más valiosos y apuntan a lo que los hombres han desechado. Entonces, la familia de los hermanos de David no podían consentir en la vida de David el que iba a derrotar a Goliat. Samuel tuvo que ser advertido de venir a buscar el ungido de Jehová entre los hijos de Isaí, ¿sí?, mirando el parecer de ellos. No mire su parecer, porque Jehová no mira el parecer, Jehová mira el corazón. Y entonces, cuando David aparece en escena, pues David termina matando a Goliat, porque su confianza, su esperanza, su fortaleza estaba en Dios. Y yo pienso que todos los salmos que encontramos en el libro de los salmos de David son expresiones de amor de David hacia Dios, pero siempre están resaltando esto, ¿no? El amor eterno de Dios, el amor intrínseco de Dios. Jeremías 31:3: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Cómo se describe aquí el amor de Dios? Amor eterno. Entonces, ¿qué significa esto? Que el amor de Dios es eterno, que no tiene principio, que no tiene fin, que trasciende, que va más allá de nuestra fragilidad, debilidad, de lo que merecemos, de lo que somos capaces de entender, de nuestra adoración misma, por más que nos esforzáramos en excelencia, en hacer más. Todavía con eso tenemos que tener cuidado de vanagloriarnos y de entrar en un círculo vicioso ahí donde algunas personas están confiando en eso, acerca del amor de Dios. ¿En qué resultó el amor eterno de Dios para con Jeremías? Misericordia prolongada constantemente.
Interesante, porque el llamamiento de Jeremías no fue nada fácil, ¿no? Este no es un plan al que muchos quieran ir, ¿no? Todos tenemos proyectos y planes y siempre esperamos y creemos y oramos para que los proyectos y planes que anhelamos sean un éxito. O sea, casi que finalmente pues resulten para que, uy, no, pues usted estaba desperdiciado por allá, usted que decía, mira aquí, todo esto que faltaba aquí para el mundo cristiano en sus manos. ¿Dónde estaba usted antes? Como si la obra de Dios se hiciera con fuerzas humanas, ¿no? Se puede hacer con fuerzas humanas. Yo he visto, las consecuencias no son buenas. Cuando Jehová no está edificando, en vano está trabajando el que edifica. Si Jehová tampoco está velando, en vano está velando esa guardia. Que es con el Espíritu del Señor, es cuando el Señor quiera, es cuando su voluntad te esté inclinando, y por eso les decía esta mañana también, somete tu voluntad a la de Dios, pero humillándote. Creo que ese es un paso que algunos todavía no han dado, humillación, y es un camino que tenemos asegurado a través de las aflicciones. En este mundo tendréis aflicción. Confiad, yo he vencido al mundo. Tenemos un libro que nos habla del sufrimiento, del libro de Job. Bueno, Dios, el amor eterno de Dios es una prueba clara de que el amor de Dios no surge por algo en nosotros, totalmente inmotivado. ¿Tú quieres ser amado por este Dios? Por favor. Todas las personas en este mundo te van a amar por algo. Yo amo a mi mamá porque es mi mamá. ¿Sí? Todos en la casa y con todo. Tiene un ojito apagado porque mi mamá le hace un tiempo una parálisis facial, media parálisis facial. Y bueno, en ese entonces mi mamá le quedó el ojito así. Y siempre le decimos, ¿por qué nos picas el ojo tanto, mamá? Todo el tiempo así. No puedo hablar, pero con risas le pasó. Ya está mejorcita, gracias a Dios. Pero ella para nosotros en la casa, en la familia, siempre es mi gorrita linda. Todos ahí le decimos gorrita linda, mamita linda, decimos. Todos mis hijos, mis sobrinos, mis hermanos, amamos a mi mamá, pero no con amor eterno. Este amor tiene un comienzo, ¿sí? Llegará el día, lo que dice la palabra que va a suceder, mi mami será llevada a la presencia del Señor, la lloraremos, la anhelaremos, la recordaremos y nos olvidaremos de ella. Hasta que ¡pum!, me la encuentro en el cielo. Y otra vez, es otra de las que quiero que sean mis vecinas, que mi mamá pase a reír, es buenísimo. Sí, todo el tiempo se está riendo, es buena para eso. Que esto, el amor intrínseco de Dios y el amor eterno de Dios produzca en nosotros alabanzas constantes. Que también nos conceda el Señor que en esta comprensión de estos dos aspectos que hemos visto esta mañana del amor de Dios, nuestro corazón entre en más sosiego y quietud. Hay un versículo que dice, guarda silencio ante Jehová. Espera en Él. Guarda silencio. No te agites ni te excites en manera alguna a hacer lo malo. Que tu boca esté constantemente llena de elogios para Él, que tiene un amor como el de ninguno. Entonces, ¿dónde tú puedes comprar amor eterno? No. ¿Dónde tú puedes encontrar un amor así espontáneo y motivado? Siempre alguien viene con la ola y yo les advierto a mis hijos, tengan cuidado, ¿sí? Eso cuando tantos dulcecitos y que quieres y no hay que, se le están ganando el corazón. Cuidado. Cada cosa tiene su momento, ¿sí? Dios es amor. Desde el siglo y hasta el siglo. No lo debemos dudar. Cuando a veces las circunstancias parezcan ensombrecer un poco este atributo divino, recuerde que no es cierto, porque la Biblia dice que el amor de Dios es eterno, y la Biblia dice que Dios nos ama por el puro afecto de su voluntad. Esa es una cita de Efesios 1, no por lo que nosotros seamos, y nos ama perfectamente. Es increíble, yo no entiendo cómo Dios, o sea, no puede ser. Eso me ha ayudado, el amor de Dios me ha ayudado mucho
a amar a mi esposa y a mis hijos, que cuando hacen cosas que me ofenden, me lastiman o simplemente me molestan, ¿sí? Y yo siento las ganas de cerrar mi corazón y no más y ponerme duro, pero Dios vuelve y toca a mi corazón y vuelve y me lleva a la escritura. ¿Te acuerdas, Galaxios? Lo que les enseñaste. Acuérdate, Galaxios. Señor, gracias por tu amor de esta manera, Señor, como lo eres tú, como es en ti. Gracias, Señor, porque tu amor dista a años luz de infinitud en parecerse a una clase de amor que nosotros pudiéramos encontrar en esta tierra. Nada ni nadie nos puede amar como tú, porque solo tú, Dios, eres amor. Porque tu amor es intrínseco y tu amor es eterno, Señor. Y cada uno de nosotros esta mañana aquí, Señor, puede asegurar en su vida el amor de Dios, en el perdón de sus pecados, en el enviar a su Hijo como propiciación por sus pecados, como leíamos ahora. En que ese amor, Señor, nos debe impulsar a amar a otros, como decía el apóstol Juan, amémonos unos a otros porque Dios es amor. Pero no podemos amar, Señor, si nuestro querer, nuestro entender acerca de tu amor difiere de lo que tu palabra nos enseña. Este amor que trasciende, este amor que no tiene principio, que no tiene fin, que no tiene condición. Este amor que Pablo describe en 1 Corintios 13, Señor, que es amor sobrenatural, amor divino, un amor sacrificial que no tiene envidia, que no se jacta, que no busca lo suyo, que no se irrita. Señor, yo no puedo amar como tú, pero sé que tú me amas, Señor, de una manera única, Señor. Y tú amas a esta iglesia y amas a estos amados creyentes, Señor, y a todos los que estamos esta mañana aquí reunidos, Señor, y estás sumamente interesado, involucrado, participando activamente de nuestras vidas, Señor, con todo lo que haces. No hay parcialidad en ello, Señor, porque creemos que por la Escritura, Señor, tú eres un Dios absolutamente soberano y todas las cosas a los que te aman les van a ayudar a bien. Un bien mayor, un propósito más allá de sus pensamientos y sus caminos, donde se consideran los caminos y los pensamientos de Jehová más altos que los nuestros, más elevados, mejores. No pude pensar jamás, Señor, en mi vida y consentir que algún día estaría yo sirviéndote como un pastor de una iglesia, Señor, pero no me conformo, Señor, con ser simplemente el pastor. No quiero que mis hermanos piensen que por ser pastor yo me las sé todas, lo puedo todo, que yo no estoy cometiendo errores, que, Señor, permíteme menguar para que tú crezcas en mí, Señor, y al ver ellos más de ti en mí, Señor, se enamoren más de ti y aparten sus atenciones desmedidas de mí, Señor, para que mi pecado no estorbe, Señor, la obra que tú quieres hacer en cada uno, Señor. Además, Señor, permite que este amor, que es así, Señor, nos impulse a compartir el Evangelio y a llevar la palabra a tantos que la necesitan, Señor. Que estas cualidades, estos talentos y esta espontaneidad que hay en algunos, Señor, sean los instrumentos, sean la manera en la que tú les despiertas, Señor. Y los vuelves voces que se proclaman en desiertos, donde solo hay sequedales, donde hay gente aguantando sed de ti, Señor, porque es su sed la que eres tú quien puede satisfacer su sed, Señor, su sed más profunda. Nada en este mundo lo puede hacer. Oramos por el pastor Joaquín Tobar, Señor, por su ministerio allá en la fundación. Pedimos que ayudes a este hombre, le sustentes y le des sabiduría, Señor, y que él se aferre más a ti y a tu palabra, Padre. Ayúdalo también en esto, Señor. Gracias por esta mañana, por ese tiempo, Señor. Bendícenos el resto del día, en el descanso, en todas las cosas que te hagamos, Señor. Que tu gloria sea nuestro principal enfoque. En el nombre de Jesús. Amén. Acompáñanos la próxima semana en nuestro podcast. Y recuerda que puedes obtener más recursos en el canal de la iglesia. Suscríbete para recibir notificaciones. Y recuerda, Cristo viene. ¿Estás preparado?